Hola, bienvenida a Volver a ti. Soy Viridiana García, terapeuta, y me alegra mucho que estés aquí. Y hoy quiero invitarte a que reflexionemos sobre una pregunta que cuando aparece en terapia, pues suele abrir una puerta muy profunda. Es una pregunta sencilla, pero que puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu historia. Y la pregunta es, ¿esto es mío o lo heredé? Y antes de que continuemos, quiero aclarar algo. Este episodio no es para encontrar culpables, no es para señalar a nuestros padres ni a nuestros abuelos, eh, no es para decir que todo lo que nos pasa o lo que nos pasó tiene que ver con nuestra familia, tampoco es para quedarnos atrapadas en el pasado. La intención es otra, la intención es comprender, porque muchas veces vivimos cargando emociones, creencias, miedos o patrones que creemos que son de nosotros, que asumimos como propios, pero sin detenernos a preguntarnos de dónde vienen realmente. Y cuando comenzamos a hacernos esa pregunta, algo empieza a moverse. Y hay una frase que escucho constantemente en consulta. Quizá tú misma la hayas dicho alguna vez. Es siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo en mis relaciones de pareja. Siempre me pasa lo mismo eh, cuando, no sé, me cuesta poner límites. Siempre siento que tengo que demostrar mi valor. Siempre termino agotada. Siempre me siento responsable de todo. Siempre tengo miedo a equivocarme. Siempre me siento culpable. Y cuando algo se repite y una y otra vez como en bucle, pues como que pensamos que hay algo mal en nosotros, que no hemos trabajado suficiente, que no hemos aprendido la lección, que somos incapaces de cambiar, ¿no? Como que, no sé, o sea, sentimos que algo está mal con nosotros. Pero a veces la repetición no tiene que ver con la falta de voluntad. Muchas veces tiene que ver con algo mucho más profundo e inconsciente. Tiene que ver con las historias que aprendimos antes de tener conciencia de que estábamos aprendiendo. O sea, tiene que ver con estas historias que aprendimos cuando éramos niños, ¿no? Porque nadie llega al mundo en un hoja en blanco. Llegamos con un software precargado de creencias, de historias, de heridas, de maneras de amar, de manera de relacionarnos, de la forma en que entendemos la vida, ¿no? Y desde que somos pequeños estamos observando todo. Observamos también cómo están resolviendo conflictos nuestros papás, nuestros abuelos, cómo se expresa el cariño, cómo se habla del dinero, qué relación hay con el dinero, cómo se manejan las emociones, si se expresan, si no se expresan, si hay emociones buenas, se juzgan las malas, cómo se viven las pérdidas en nuestra familia y también cómo se experimenta el amor. Y aunque nadie nos dé una clase sobre todo esto, lo vamos absorbiendo y lo vamos incorporando, porque aprendemos mucho más por experiencia que por explicación. Y muchas veces no heredamos las frases literales, heredamos los mensajes invisibles, los mensajes que nunca fueron dichos directamente, pero que estaban presentes. Por ejemplo, ¿no? Alguno de estos mensajes inconscientes que podríamos captar de niños es, para que te quieran, tienes que portarte bien. Primero están los demás. No molestes, no seas egoísta, tienes que ser fuerte, no llores. Hay que trabajar para merecer. El amor implica sacrificio. Y quizá nadie nos dijo exactamente estas palabras que acabo de decirte, pero estaban en el ambiente. Y cuando somos niñas, pues vamos absorbiendo todos esos mensajes como verdades absolutas. No, no nos lo cuestionamos, simplemente aprendemos que así funciona la vida. Y quiero que pensemos juntas en algo muy concreto, el amor. ¿Qué aprendiste sobre el amor? No lo que piensas hoy, no lo que has leído, no lo que te gustaría creer, sino lo que absorbiste durante los primeros años de tu vida. Porque muchas veces decimos, ay, que me encantaría tener una relación sana, yo quiero una relación sana, ¿no? Pero al mismo tiempo llevamos como que una definición del amor aprendida hace años desde que éramos niñas y entonces
Tal vez aprendiste que amar significa sacrificarse, que amar significa aguantar, que amar significa ser la salvadora, que amar significa adaptarte para no perder a tu pareja, ¿no? Y entonces así, sin darnos cuenta, vamos construyendo las relaciones desde ahí, desde lo que aprendimos. Y entonces, o sea, no porque queramos sufrir y no porque pues queramos seguir en este patrón, porque justamente este patrón es lo que aprendiste y aprendiste que el amor era así. Entonces, hay un concepto que me parece muy poderoso, que son las lealtades invisibles. Y aunque suene complejo, es algo que todos vivimos, porque es algo que todos los seres humanos necesitamos para pertenecer, porque la pertenencia es una necesidad básica. Necesitamos sentir que somos partes de algo. Necesitamos un lugar que pertenecemos. Y muchas veces para conservar esta pertenencia a nuestro sistema familiar, hacemos acuerdos inconscientes, acuerdos que nunca se verbalizan, que nunca verbalizamos, pero que van dirigiendo nuestras decisiones hoy en día. Como si una parte de nosotros dijera, si tú sufriste mamá, yo también voy a sufrir. Si tú no pudiste papá, yo tampoco voy a poder. Si tú te sacrificaste abuelita, yo también debo hacerlo. Si tú cargaste con todo abuelo, yo también cargaré. Y entonces, o sea, no lo hacemos consciente, pero muchas veces vivimos desde ahí, desde estas lealtades inconscientes. Por ejemplo, piensa en una mujer que creció viendo a su mamá ocuparse de todo, ocuparse de la casa, de los hijos, de la pareja, incluso también se iba a trabajar, ¿no? Cargando con los problemas de todos, las necesidades emocionales de todos, que nunca se priorizaba, que nunca descansaba, que no pedía ayuda, básicamente que nunca se eligió. Entonces, años después, esta mujer va a llegar a terapia pues agotada, va a llegar en burnout, va a llegar sin energía. ¿Por qué? Porque aprendió que ser buena mujer era eso, que el amor era como mamá lo expresaba, no descansando, no priorizándose, todo lo que ya mencioné. Entonces, cuando le preguntas, por ejemplo, a esta mujer en terapia que por qué no pone límites, te va a responder que no sabe. ¿Por qué? Porque hay una lealtad inconsciente que le está jalando a actuar igual que mamá. Porque hay una creencia silenciosa, ¿no? Hay una lealtad ahí a mamá. Porque en algún lugar de su interior aprendió que una buena mujer es la que se sacrifica. Ahí está la lealtad inconsciente. Y entonces, cada vez que intenta priorizarse esta mujer, pues va a aparecer culpa. ¿Por qué? Porque está cuestionando esta regla muy antigua de que ser una buena mujer es la que se sacrifica. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que es, aquello que no hacemos consciente dirigirá nuestra vida. Y muchas veces vivimos obedeciendo estas reglas invisibles, estas reglas del clan, reglas que ni siquiera sabemos que existen, pero pues por eso el trabajo terapéutico no consiste en culpar, consiste en poner conciencia, consiste en iluminar, en hacer visible, en comprender, porque cuando comprendemos podemos elegir, elegir desde nuestro adulto, elegir desde el presente. Y la libertad comienza justamente ahí. En el momento en que dejamos de reaccionar automáticamente, empezamos a preguntarnos, ¿esto es realmente mío? ¿Esto realmente es lo que creo? ¿Esto es realmente lo que yo deseo? ¿O es algo que simplemente lo aprendí? Es algo inconsciente que me jala. Y hay otro tema que también aparece mucho en terapia, del que hablamos poco, o bueno, a lo mejor se habla ya ahorita actualmente mucho, ¿no? Que es el dinero. Realmente el tema del dinero
no se habla mucho en familias, no se habla mucho en la sociedad, no se habla mucho en reuniones, pero es un tema que se habla muchísimo en terapia, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestra relación con el dinero es totalmente racional, que depende únicamente de cuánto trabajamos, de cuánto sabemos y de cuánto nos esforzamos en el día a día. Pero la realidad es que también heredamos creencias, muchísimas creencias y lealtades sobre el dinero. Muchas veces ni somos conscientes, ¿no? Entonces, hazte la pregunta de, ¿en tu familia el dinero generaba tranquilidad o preocupación? ¿Se hablaba de él con naturalidad o con miedo? ¿Se veía como una herramienta o como un problema? ¿Había abundancia en el hogar o una sensación constante de carencia y de escasez? Porque todo esto que tú ahorita te estás cuestionando, eso deja huella y nos ha acompañado, ¿no? Nos ha acompañado desde que éramos niños, todo esto. También, por ejemplo, en consulta he acompañado a personas que de verdad genuinamente quieren crecer profesionalmente, cobrar mejor, expandirse en sus proyectos, pero cuando están así a punto de hacerlo, aparece algo que las detiene. Aparece un miedo desproporcional, dudas, culpa, inseguridades. Y entonces cuando exploramos de para qué la persona se siente así, encontramos historias familiares donde a lo mejor la información es que prosperar es peligroso, ¿no? Donde destacar, historias donde destacar generaba críticas, juicios, historias donde el éxito implica quedarse solo, donde el dinero estaba asociado al sacrificio. Y entonces aquí aparece una pregunta muy interesante. Es si realmente tengo miedo al éxito o tengo miedo a lo que significaría para mí ser diferente a lo que ha hecho mi sistema familiar. Porque muchas veces no le tememos al éxito, muchas veces le tememos inconscientemente a esta separación, ¿no? Tememos a sentir que ya no pertenecemos a nuestro sistema. Y hay algo muy profundo que ocurre cuando empezamos a sanar, ¿no? Y pocas personas hablan de esto, porque, pues, no sé, pensamos o nos imaginamos que sanar es maravilloso. Y sí, sí, puede ser, sí, sí lo es, o sea, pero también puede ser muy incómodo, ¿no? Porque sanar significa cambiar, hacerlo diferente, atreverme, ¿no? Y cuando cambiamos, inevitablemente dejamos de hacer algunas cosas como las hacíamos antes. A veces dejamos de callar, a veces dejamos de sacrificarnos, a veces ya ponemos límites, a veces dejamos de resolverle la vida a todos, ¿no? A veces aceptamos, eh, más bien dejamos de aceptar relaciones que nos lastiman y empezamos a priorizarnos y elegirnos. Y todo esto, el hacerlo diferente, nos puede generar una gran culpa porque parte de nosotros, parte de esta parte de niño que tenemos, nuestro estado niño, siente que está traicionando algo o traicionando al sistema familiar. Entonces es como una vocecita de nuestro estado niño que dijera, ¿quién te crees para hacerlo diferente? O desde nuestro estado padre también, ¿no? ¿Quién eres para poner límites? ¿Quién eres para elegir una vida diferente? ¿Quién eres para ser feliz cuando otros no pudieron serlo de nuestro clan familiar? ¿No? Y todas estas preguntas, pues nos pueden generar culpa, ¿no? Y aquí también te quiero decir algo muy importante. Hacerlo diferente no es traicionar a tu familia, no es dejar de amar a quienes vinieron antes, no es creerte superior, es simplemente permitir que la historia continúe, pero de una manera diferente. Y creo que esta es una de las reflexiones más importantes de este episodio, porque muchas personas confunden honrar con repetir, pero no son lo mismo. Honrar a quienes vinieron antes no significa vivir y repetir exactamente como ellos vivieron.
No significa sufrir lo que ellos sufrieron. No significa cargar lo que ellos no pudieron resolver. No significa que renuncies a tus sueños, para demostrar amor. Honrar significa algo más profundo. Significa ver a tu historia con respeto, reconocer todo lo que vivieron mis ancestros, reconocer lo que les tocó atravesar, reconocer que lo hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían simplemente, ¿no? Y al mismo tiempo, permitirte vivir tu propia vida. Porque si alguien antes de ti tuvo que callar, que guardar silencio, quizá lo puedas honrar encontrando tu voz, comunicando. A lo mejor si alguien antes de ti tuvo que sacrificarse, porque así le tocó, quizá lo puedas honrar aprendiendo a cuidarte. A lo mejor si alguien antes de ti no pudo elegir, a lo mejor hoy el honrarlo sea ejerciendo tu libertad. Y entonces aquí llegamos a una pregunta muy importante. Bueno, ¿cómo saber qué es mío y qué heredé? ¿Cómo saber, o sea, qué lecciones tomo, cómo voy por la vida? Bueno, la realidad es que pues, no siempre hay una respuesta inmediata, o sea, es un proceso de autoconocimiento, de observación, de conciencia, de ser honestos con nosotros mismos, pero pues hay algunas preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? Y te las voy a decir ahora. Si las quieres anotar para que tengas más claridad y puedas trabajarlas esta semana, y es, ¿qué temas se repiten en mi familia? ¿Qué historias escuché cuando crecí, o sea, de niño? ¿Qué creencias escuchaba constantemente? ¿Qué me enseñaron sobre el amor? ¿Qué me enseñaron sobre el dinero? ¿Qué me enseñaron sobre el éxito? ¿Qué me enseñaron sobre el valor personal y el amor propio? ¿Y qué de todo esto sigue teniendo sentido para mí hoy? Esto es muy importante, porque muchas veces descubrimos con estas preguntas que vivimos obedeciendo y que seguimos obedeciendo reglas que nunca elegimos conscientemente. Y entonces cuando las vemos, cuando las hacemos conscientes, pues aparece la posibilidad de elegir diferente. Y quiero terminar el episodio con algo muy importante. La libertad de elección no consiste en borrar tu historia, no consiste en negar de dónde venimos, no consiste en romper con todo. La libertad consiste en poder mirar tu historia con amor y con conciencia, reconocer lo que recibiste de tus ancestros, reconocer las fortalezas que tienes gracias a ellos y también reconocer lo que te limitó o lo que limitó al clan también. Y desde ahí poder decir y poder decidir, porque cuando no vemos nuestra historia, pues la vamos repitiendo. Cuando no la vemos con claridad, vamos ciegamente actuando desde estos hilos invisibles, pero cuando la vemos y realmente la hacemos consciente, podemos transformarla. Y quizá alguna de las luchas o de los síntomas o de las dificultades que estés viviendo hoy no comenzaron contigo. A lo mejor muchas creencias que te limitan tampoco comenzaron contigo y también los miedos que tienes tienen raíces más antiguas. Y comprender esto no te hace víctima, te vuelve consciente, porque acuérdate que la conciencia abre una puerta a la elección y ahí comienza algo nuevo. Así que esta semana quiero invitarte a observar tu historia, a observar los patrones que se están repitiendo o que estás repitiendo, a observar lo que has dado por hecho durante años y preguntarte con mucha honestidad, ¿esto es verdaderamente mío? Y si no lo es, ¿estoy lista para dejar de cargarlo? Gracias por acompañarme en este episodio de Volver a ti y recuerda que no podemos elegir la historia de la que venimos, pero sí podemos elegir
¿qué hacemos con ella? Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.